Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 11 de agosto de 2016. Día de hoy, pocos anuncios, básicamente concentrados en lo que es Colombia, América Latina, con relación a nuestro país. La DIAN anunció que el recaudo tributario de los primeros 7 meses del año acumula un total de 80.6 billones de pesos, registrando un crecimiento del 3.7% frente a lo registrado durante el mismo periodo del año 2015. De todas maneras, recuerden que la meta de recaudo que se tiene actualmente o de crecimiento de recaudo es del 5.1%. Esta diferencia de crecimiento equivale a cerca de 1.7 billones de pesos menos de recaudo frente a lo programado. Con relación también a este tema de presupuesto, el día de ayer se tenía como uno de los primeros debates entre las comisiones encargadas de la Cámara y del Senado sobre el tema de presupuesto, y debido a la inasistencia de la Comisión Tercera de la Cámara, es decir, falta de quórum, no se pudo realizar ese primer debate. En teoría queda aplazado para el martes de la próxima semana, pero la ausencia de la Comisión Tercera de la Cámara supondría que no pueden ser notificados para que tampoco asistan, o para que asistan más bien al próximo martes. Entonces, se está retrasando un poco ese tema de la ley de presupuesto. Recuerden que en Colombia lo que genera desde el punto de vista de gestión económica mayor interés es la reforma tributaria, algo que el gobierno ha dejado ya para el último trimestre de este año. Veremos cómo termina este tema. El mercado sigue sin conocer lo que va a intentar incorporar el gobierno dentro de esta reforma tributaria, y tampoco pues obviamente se asume de corto plazo que el tema político es un poco complejo, pero tampoco pues los partidos políticos han podido dar sus respectivas posiciones, pues no tienen el documento oficial. Desde el lado económico, interesante ver una encuesta de FENALCO. Entre sus agremiados, FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes, a corte de julio de 2016 encontraron que las ventas se habían visto fuertemente impactadas por lo que fue el paro camionero. En esta encuesta hay dos preguntas muy claras: si las ventas habían subido o si las ventas habían bajado, y en el diferencial de estas preguntas se ha encontrado que ha estado en el peor nivel de los últimos 34 meses a cierre de julio. La expectativa sin duda se ha venido deteriorando, o la dinámica de este sector se ha venido deteriorando en los últimos meses, pero aparentemente ese tema camionero impuso una restricción aún más fuerte sobre el mismo. Recuerden nuestros temores acerca de que la dinámica económica en Colombia esté por debajo de lo esperado. Incluso podríamos revisar nuestro pronóstico de crecimiento del 2,5 al 2%, algo que estaremos evaluando el próximo 29 de agosto. Estamos ajustando nuestro modelo de pronóstico de segundo trimestre de este año. También tenemos una expectativa que sea inferior al 2% en este número. Eso lo daremos a conocer de manera oportuna. Con relación a temas corporativos, el día de ayer, hacia mediodía, se conoció o se oficializó la fecha de publicación de resultados financieros de segundo trimestre de Ecopetrol, para el cual tenemos una expectativa inicial de 420.000 millones de pesos. El mercado en consenso más o menos calcula 800.000 millones de pesos de utilidad. Esto será anunciado antes de la apertura del próximo martes, y la conferencia que va a realizar la compañía dando explicaciones adicionales sobre los resultados se va a realizar un día después. De todas maneras, recuerden que a pesar de que haya elementos positivos durante el segundo trimestre, como el buen comportamiento de precios de petróleo, eso se ha reversado parcialmente en el primer mes del tercer trimestre, es decir, que si hay algún tipo de avance positivo debido a temas de precios de petróleo, pues ese avance puede ser realmente limitado, teniendo en cuenta la tendencia del precio del petróleo que tenemos actualmente. Y para finalizar, Grupo EPM reportó un incremento de sus ingresos del 33% y del 30% del EBITDA, básicamente por los ingresos que provienen ya de sus filiales del exterior, mostrando una mayor diversificación. Recuerden que en temas de Grupo EPM queda pendiente la investigación sobre lo que fue la suspensión de operación de Guatapé, lo cual pues podría generar algún tipo de sanción monetaria para esta compañía. Con relación a América Latina, interesante ver que hoy tenemos reunión del Banco Central de México, que como hemos venido mencionando, en los últimos 7 u 8 meses han realizado incrementos por 125 puntos básicos, a pesar de que la inflación observada se mantiene por debajo del 3%, que es el punto medio del rango
del Banco Central. De todas maneras, las expectativas en México sobre el tema de inflación están al alza, pero pues siguen sin materializarse 8 meses después del primer movimiento de tasa. Con relación a Chile, el gobierno está trabajando en una reforma pensional. Recuerden que en Chile son 6 fondos de pensiones gestionando cerca de 160 billones de dólares y lo que está buscando el gobierno es mejorar un poco la equidad de los pensionados, para lo cual va a incrementar los aportes que hacen los contratistas, los empleadores, desde el 10% hasta un 15%, generando una fuerte carga fiscal, teniendo en cuenta que el mismo gobierno chileno es el mayor empleador en este país. Entonces, interesante ver aquí estos cambios. De hecho, los fondos de pensiones se han mostrado un poco reacios a lo que han venido aplicando en este país. Uno de esos cambios tuvo que ver con una rentabilidad mínima, o por lo menos la exigencia de no registrar pérdidas, y en caso de que lo tengan, los fondos de pensiones no podrían hacer los cobros, o tendrían más bien que realizar devoluciones de cobros por administración. Entonces, este tema de reforma pensional en Chile es bien importante. Recuerden lo que sucedió en Perú, con la posibilidad de retiro de hasta el 95% de los recursos para aquellos que estaban a punto de pensionarse. Con relación a Perú, interesante ver un cambio en las expectativas de déficit fiscal. La nueva administración manifestó que la reducción del déficit a los niveles que se tenían pensados pues no eran tan posibles como se había considerado inicialmente. El ministro de Hacienda anunció que el déficit de este año no será del 2,5%, sino será del 3%, y el del próximo año no será del 1,8%, sino del 2,5%, pero de todas maneras ratificó el objetivo y el compromiso del gobierno de reducir ese déficit fiscal al 1% para el año 2021. Repetimos lo que hemos mencionado en todos los comités de esta semana: bajo nivel o baja importancia de la publicación de indicadores económicos durante esta semana. Hoy conocimos pues los subsidios al desempleo en Estados Unidos, como ha sido característico de los últimos 4 meses. Las solicitudes de subsidios al desempleo en Estados Unidos se mantienen en mínimos históricos, mostrando que aparentemente ya el mercado laboral está en su pleno empleo. Otros datos interesantes para la jornada fue el índice de precios de productos importados, el cual pues para el mes de julio el mercado esperaba una reducción del 0,4%, el dato oficial fue de incremento del 0,1%, consolidando la posición de que el tema inflacionario pues dejó de tener tendencia negativa y se ha venido estabilizando. También el día de mañana tendremos indicadores de ventas minoristas en los Estados Unidos con un crecimiento del 0,4%, el índice de precios al productor y el indicador de confianza de Michigan, todos en general mostrando una foto relativamente tranquila sobre los Estados Unidos, alejado por el momento de ese escepticismo que está creciendo en los mercados. Con relación a Europa, recuerden simplemente datos de o revisión de la publicación de crecimiento de segundo trimestre. Lo mismo se tendría en Alemania. En Alemania tenemos IPC mensual. En Colombia, publicación de las minutas el día de mañana. Y en China, como hemos venido diciendo, crecimiento de la producción industrial hoy a las 9 de la noche, y de ventas del comercio, donde pues se espera todavía que se mantenga la moderación del crecimiento, aunque digamos muy leve frente a lo que ha sido el último dato. En los Estados Unidos, importante, el mercado sigue muy pendiente de lo que es Janet Yellen en sus declaraciones del próximo 26 de agosto. Es como el siguiente evento que tenemos de riesgo. Entonces, con relación a los mercados accionarios, el día de hoy estamos viendo una nueva apertura con tendencia mixta. Ayer también había comenzado con tendencia mixta, sin embargo el mercado terminó con pérdidas impulsadas por descensos de los precios de las materias primas. Eso frenó entonces el avance de casi una semana que estábamos registrando en la mayoría de plazas accionarias en el mundo. Interesante en lo del petróleo, más adelante pues Agustín les va a mencionar, pero unos datos de inventario y de información sobre producción saudí que generó esa presión bajista. De hecho, el sector hidrocarburos, mientras que el Standard & Poor's descendió el 0,3%, el de hidrocarburos cayó el 1,4%, con ExxonMobil siendo la compañía más representativa en terreno negativo. También se unió a esa tendencia bajista nuevamente el tema del sector financiero, pero pues como ustedes ven el índice está
Standard & Poor's solo descendió 0.3%, en Brasil también Bovespa muy afectado por lo que fueron la mala dinámica de materias primas, con Petrobras y Vale siendo las compañías de peor desempeño. En Europa, además, el día de ayer se incorporaron algunos anuncios negativos de temas corporativos, y hoy, pues como manifestábamos nuevamente, tenemos una tendencia relativamente mixta en la apertura. Eso es todo por ahora, lo dejamos con Agustín. Ni siquiera entonces esos datos de empleo que se dieron a conocer hace unos minutos han revertido esos movimientos que la verdad están sin tendencia el día de hoy, incluso después de darse a conocer los resultados trimestrales de Alibaba, una de las compañías de comercio más grandes del mundo, los cuales sorprendieron positivamente a los inversionistas. Tampoco ayuda a impulsar el comportamiento del mercado de una manera favorable. La verdad es que los resultados de muchas empresas del sector comercio se están entregando el día de hoy en Estados Unidos. Y sí hemos observado una moderación importante, sobre todo en este sector, frente a los resultados entregados en el trimestre anterior. También preocupa a los inversionistas el crecimiento constante que ha venido presentando esta compañía, Alibaba, y cómo en el muy largo plazo podría ser sostenible, algo que nos recuerda lo que había pasado o lo que ocurrió con el crecimiento también sostenido y constante de la compañía Facebook desde hace ya varios años. Aquí pues los inversionistas, teniendo en cuenta que la fortaleza de esta empresa es el comercio electrónico, pues sí, se preocupan un poco de ver cómo y qué estrategia va a utilizar Alibaba hacia el futuro para continuar manteniendo, vuelvo y reitero, este crecimiento tan constante. Buen día para todos. En la parte del índice Colcap vemos como este se mantiene dentro del nivel de congestión de 1.300 puntos. No ha presentado cierta volatilidad en las últimas sesiones, sin embargo en la última sesión vimos cómo se realizaron 1.475 operaciones y la acción con el mayor volumen fue Preferencial Bancolombia por segunda sesión. La acción con el mejor desempeño fue Canacol con un aumento de 1,12%. Esta, como vemos, se mantiene en el canal alcista de corto plazo. Esperamos que con la volatilidad de los precios del petróleo y en la coyuntura actual llegue al nivel de congestión de 10.000 pesos. Por otra parte, la acción que tuvo el retroceso más importante en la última sesión fue Cementos Argos. Vemos esta como está en el canal alcista de largo plazo. Actualmente en la parte baja del mismo, sin embargo podría llegar a tocar el próximo nivel técnico en 12.000 pesos. Buenos días para todos. Y respecto a Cementos Argos, la compañía ha hecho una aclaración a través de información relevante por Superfinanciera, teniendo en cuenta aquí que varios medios de comunicación habían anunciado el supuesto cierre de la planta de producción de cemento petrolero en San Gil. Ante esto, pues la compañía aclara que no se trata de un cierre, sino que se trata más bien como de una transformación productiva, teniendo en cuenta aquí que esta planta estaba dedicada específicamente a la producción de un cemento especial para lo que es la producción de crudo en campos petroleros. Ante esto, pues la compañía anuncia 5 medidas, las cuales pues están enumeradas aquí en la parte de abajo y ustedes podrán revisar. Por otro lado, el Éxito, pues vemos que el día de ayer sale por medios de comunicación que Éxito ha decidido cerrar su página Cdiscount, esa de ventas online, teniendo en cuenta aquí que la estrategia entonces se centrará en 2 páginas, éxito.com y carulla.com, teniendo en cuenta aquí que el cierre se dio desde el 15 de julio y no desde hace 2 días como se venía hablando en medios, pues digamos que no esperamos algún tipo de reacción negativa por parte del mercado, y desde el punto de vista fundamental pensamos que digamos es positivo centrar lo que es la estrategia online de la compañía en 2 plataformas y no en 3, teniendo en cuenta que de pronto la estructura de éxito.com y carulla.com es suficiente para atender el mercado online colombiano.
En Ecopetrol, como ya lo comentó Daniel, la compañía publicaba el día de ayer que entregará sus resultados el martes 16 de agosto antes de apertura de mercado. Esto es algo atípico. Normalmente Ecopetrol siempre publicaba sus resultados después de cierre de mercado y procuraba hacerlo los días viernes. De esta forma, pues el mercado, digamos, tenía todo un fin de semana, o analistas tenían un fin de semana para asimilar y de pronto hacer un análisis un poco más, bien profundo sobre los resultados antes de la conferencia. Esta vez pues la compañía simplemente anunció que se va a hacer la entrega de resultados antes de apertura, por lo cual pues digamos que la primera lectura se tendrá que dar de manera rápida. Finalmente, Ecopetrol pues ha anunciado también que desde el 19 de julio su filial Ecopetrol American Inc. ha aumentado la producción petrolera en el campo Gulffield, con lo cual pues ha llegado a una producción de más de 10.000 barriles diarios. En el calendario de resultados, pues acorde a lo que teníamos acá, hoy al cierre de mercado tenemos los resultados de ISA y posteriormente el viernes en horas de la mañana tenemos lo que es la conferencia. Y interesante pues ver aquí ya todas las confirmaciones por parte de compañías colombianas para la entrega de resultados la otra semana. El día martes tenemos entonces tenemos Canacol y Ecopetrol, muy probablemente pues antes de apertura también Canacol. Tenemos Cementos Argos a cierre de mercado el día martes, el día miércoles tenemos Celsia cierre de mercado, el día jueves tenemos Bancolombia, EEB y posteriormente el viernes tenemos Avianca y lo que es el Cóndor. El mercado mundial de divisas se mueve alrededor del comportamiento del precio del crudo esta mañana. Algunas monedas emergentes estaban reaccionando levemente al alza, con variaciones cercanas al 0.22%, entre las que se destacan el peso mexicano, el peso colombiano ya esta mañana y el rublo ruso. La moneda con mejor desempeño pues es el dólar neozelandés, después de que el Banco Central tomara la decisión de reducir sus tipos de interés en 25 puntos básicos hasta una tasa del 2%, su tasa mínima histórica, y advirtió, y esa es la razón por la cual el dólar neozelandés está valorizándose tanto, que podría tomar nuevas medidas en el futuro. Bien interesante observar lo que está ocurriendo en esta gráfica de peso dólar en la jornada de hoy. Fíjense ustedes cómo la zona de los 2.940 puntos, que es una zona soporte histórica, está siendo atacada durante esta mañana. En contravía de nuestras expectativas preliminares, donde esperábamos una ruptura de la zona de resistencia de los 3.100 pesos. Les recuerdo que esta valorización de las monedas emergentes, principalmente desde el día jueves de la semana anterior, obedece principalmente a las expectativas alcistas que se estaban presentando en el precio del crudo, a razón de una posible congelación en la producción de crudo por parte de países miembros de la OPEP. Sin embargo, es importante destacar que esta mañana se dio a conocer que Irak alcanzó un nuevo acuerdo con tres de las grandes petroleras más grandes del mundo para tratar de retomar inversiones en yacimientos de crudo y aumentar así su producción y sus futuros proyectos de exploración para el año 2017. Adicionalmente, pues la Agencia Internacional de Energía en su reporte mensual recortó las previsiones de demanda de crudo a nivel mundial. Estas dos noticias pues estaban generando que el precio del crudo volviera a ubicarse por debajo de los $43 el barril, ya transándose cerca de los 41,52 y muy cerca, como ustedes pueden también observar en esta gráfica, muy cerca a la zona soporte de los $40 el barril, una zona supremamente importante en el mediano plazo. Las acciones del sector petrolero, pues ustedes también ven, estaban reaccionando de manera negativa esta mañana, motivadas por estas dos noticias fundamentales. Bueno, en los mercados de renta fija estamos viendo algo de pérdidas en Europa, sin embargo recuerden que pues, los niveles son tan bajos que cualquier corrección no supone, nuevamente lo repetimos, un cambio de tendencia. Interesante ver aquí más bien una dinámica también un poco al alza en tesoros
pero de todas maneras y a pesar de esos incrementos seguimos por debajo de lo observado hace una semana. Entonces, en línea con lo que hemos venido repitiendo, hay ausencia completa pues de publicaciones de alta relevancia para los mercados, no hay unos cambios drásticos en los niveles de negociación. Interesante ver el día de ayer que el Banco Central de Inglaterra intentó realizar unas compras importantes de bonos, pero no hubo suficiente oferta para que inyectara esa liquidez que había considerado inicialmente. Solo compró 52 millones de libras, cuando recuerden que ellos tienen un objetivo ahora de 10 billones en total para los próximos 18 meses. Esos 10 billones más o menos supondrían unas compras diarias pues muy superiores a esos 52 millones que se realizaron el día de ayer. Entonces, pues la preocupación por parte de algunos puede estar más bien no en que el banco británico no tenga la intención de comprar, sino más bien en que tenga suficiente oferta de títulos para hacer ese programa de compras de títulos. Entonces, importante ver aquí este tema. En Argentina, pues están pensando realizar como una amnistía de repatriación de capitales. Diferentes personas tienen cálculos de que pueden estar entre los 50 a los 80 billones de dólares y que esa repatriación de capitales podría reducir en algo las necesidades de divisas por parte del gobierno argentino. Esto pues está trabajando el gobierno y otros parlamentarios para pasar una ley que apruebe esa repatriación. Entonces es importante ver acá avances adicionales. De todas maneras, con relación a Argentina, recuerden que el cambio de administración mejoró la expectativa, pero los ajustes que están haciendo en términos económicos están generando de corto plazo algunos efectos adicionales negativos, como una mayor contracción de la que se tenía esperada inicialmente. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES vemos cómo seguimos en el rango presentado los últimos 4 días. Ayer visitamos la zona arriba del 742 para terminar abajo al 735. Hoy abrimos al mismo 735. Recordar que nuestra visión sigue siendo negativa y creemos que en esa zona del 735, 732 es zona de venta. Cabe resaltar que ayer fuertes compras de los inversionistas extranjeros, 150.000 millones en 26, 50.000 en 24 y 50.000 más en 2030. Recordar que ayer también subasta de tasa fija con resultados en los vencimientos del 2022, 2026 y 2030, 726, 752 y 754.8. Y colocaciones por 109.000, 207.000 y 234.000. Hubo demasiado apetito por la parte larga, por parte de inversionistas extranjeros. Cortaron las tasas por debajo del mercado secundario, lo cual fue lo que le dio el impulso para bajar otra vez hasta el 735. Recordar que no vemos valor en esta zona para los test del 24 para que tengan cautela. Y además también salieron resultados de la subasta de bonos Corbancas, salieron 500.000 millones, lo más representativo, bonos en IPC a 10 años al 3.94 y a 15 años al IPC más 4.20. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.